Un saludo. En el vídeo anterior comenzamos a ver las texturas y como ejemplo pusimos texturas procedimentales a nuestro modelo del martillo para modular un poco el color difuso de sus materiales. El principal inconveniente de estas texturas es que no me permiten ver lo que hago en tiempo real. Tengo que ir haciendo rendering para verlo. No obstante, dan mucho juego. Os invito a experimentar con ellas. En este vídeo comenzamos con las texturas basadas en un archivo de imagen que con la configuración adecuada me permiten ver los efectos en tiempo real en la ventana 3D View y también en el Game Engine. Aunque tienen otras limitaciones, me permiten también un sinnúmero de posibilidades para mejorar el aspecto de las superficies. Partimos de nuestro fichero base.blend, que como siempre lo tenéis enlazado en los comentarios. La imagen que vamos a usar como textura también la tenéis enlazada. Guardo el fichero patrón en mi carpeta de trabajo como patrón.blend. En la pestaña de materiales seleccionamos nuestro material, que tiene color difuso rojo, y vamos a la pestaña de texturas. Pulso New para añadir una nueva textura y en el tipo selecciono Image or Movie, imagen o película. Cambio el nombre de la textura a Text Patrón. En el panel Imagen puedo optar entre elegir una imagen de las que están incluidas en el fichero Blender, pulsando en este icono. En este caso solo aparece esto que parece ser el resultado del rendering. Crear una nueva imagen pulsando aquí o cargarla de fichero, que es lo que voy a hacer. Navego hasta elegir el fichero textura patrón.jpg. En la ventana 3D View veo la textura sobre la capa superior del cubo. En la zona de previsualización elijo que se vea tanto textura como material y previsualización con un cubo. Esta textura es una imagen de ayuda para ver cómo se pegan las texturas de imagen. Como se ve, tiene dos ejes U y V, que son las llamadas coordenadas de textura. El pegado de la textura consiste en determinar qué parte de la textura va sobre cada parte del objeto. Lo primero que vamos a hacer antes de nada es incluir esta imagen dentro de nuestro fichero Blender. Como se ve, Blender referencia aquí el archivo para incluirlo. El doble signo de dividir significa que está en la misma carpeta que el fichero Blender. Sin embargo, si salváramos este fichero Blender y lo mandáramos a alguien sin la textura, no podría verlo. Si pulsamos el icono de la caja vacía junto al nombre del fichero, este nombre se pone gris claro y el icono cambia a una caja con un documento dentro. Si ahora salvamos el fichero, dentro incluirá una copia de la imagen y cualquiera que lo reciba podrá ver la textura. En vuestro proyecto es obligatorio esto, tanto para las texturas como para los archivos de audio, para evitar problemas. Volviendo a pulsar el icono, sacaríamos la imagen fuera del fichero Blender. No lo hago. Al final, mostramos cómo extraer todos los archivos incluidos dentro de un fichero Blender. La forma en que se pega la textura en la superficie del objeto se gobierna en el panel Mapping, mapeo. Consta de dos partes. ¿Cómo se obtienen las coordenadas de textura? ¿De dónde vienen? Que lo expresa Coordinates. ¿Y cómo se proyectan? Mediante Projection. En general, no se ven sus efectos en la ventana 3D View en tiempo real. Las coordenadas que funcionan bien en tiempo real, tanto en la ventana 3D como en el Game Engine, son las de tipo UV. Un mapa UV establece explícitamente cómo se pega la textura en cada vértice y cada cara de una malla. Me voy a la ventana de datos de la caja y en el panel de abajo UV Maps pulso el signo más para crear uno de esos mapas, que por defecto tiene por nombre UV Map, lo cambio por mapa a secas. Vuelvo a la pestaña de textura y selecciono el tipo de coordenadas UV. Inmediatamente veo que la textura se muestra ya en todas las caras de la caja. La giro un poco, pero no se ve detrás por haber poca luz. Me pongo en la vista superior, 7 del teclado numérico para añadir otra luz. Selecciono la luz puntual, botón derecho, y la duplico, mayúsculas D, arrastro el ratón y la pongo detrás a la izquierda del cubo. Intro para confirmar. Giro la vista para comprobar que ahora se ve por todos lados. Selecciono otra vez la caja y vuelvo a la pestaña de textura. Cuando no consigo ver la textura como ahora, debo primero seleccionar la pestaña de material y luego otra vez la de textura. Voy otra vez a Mapping y en el parámetro Map elijo el mapa que he creado, aunque parece que no es necesario cuando hay uno solo. Dejo el tipo de proyección Flat.
Aunque parece que no influye en la ventana 3D ni en el Game Engine, sí afecta en el rendering. Tecla P para comprobar que la caja se ve correctamente texturada en el Game Engine, de la misma forma que se ve en la ventana 3D View. Escape. F12 para comprobar que se ve bien en Blender Render. No aparece el color magenta que vimos con las texturas del martillo. Si nos vamos al panel Influence, sigue estando ahí, pero como dice la tooltip, si ponemos el ratón encima, solo se usa si la textura no es en color o si siendo en color se ha pulsado el botón RGB to Intensity. Como se ve, el modo de aplicación de la textura, parámetro Blend, sigue siendo Mix, mezcla. ¿Pero con qué se mezcla? Se mezcla con el color difuso del objeto. De hecho, si disminuyo la magnitud de la influencia de la textura de 1, que es el máximo, de abajo, veo que el color difuso rojo se va mezclando con la textura. Lo dejo finalmente en 1. Vamos a ver los parámetros del mapeo que sí afectan en el Game Engine. Me voy otra vez al panel Mapping, giro la vista para situar la cara superior del cubo bien grande y orientada hacia nosotros correctamente. Como se ve, sobre la imagen, las 4 esquinas de la misma se representan en coordenadas UV como 0, 0 para la esquina inferior izquierda, 1, 1 para la superior derecha, etc. Si en el parámetro X bajo Offset, desplazamiento, pulso en la flechita, desplazo la textura. Cuando el desplazamiento llega hasta 1, queda igual. En general, las coordenadas de textura se repiten con desplazamientos enteros. Lo mismo ocurre con Offset Y. Los dejo finalmente ambos en 0. Z no influye por ser una textura bidimensional. Por otro lado, si aumento Size en X, la textura se va estrechando. Al llegar hasta 2, la textura se repite 2 veces en horizontal, aunque tengo que desplazar en X a 0,5 para que se vean las 2 copias completas. Lo mismo en vertical, si escribo 2 en Y de Size y pongo 0,5 en Y de Offset, se obtiene ahora una repetición de 4 veces bien colocada sobre la cara. La repetición es útil para cubrir una mayor superficie sin tener que utilizar una textura muy grande. Se emplea mucho. Esta limitación no la tienen las texturas procedimentales que en general, por ser generadas, no se repiten. Dejo los 2 offset en 0 y los 2 size en 1. Este fichero nos va a servir como patrón para otros ejemplos de textura. Lo guardo. Ahora vemos cómo extraer los ficheros incluidos dentro de un archivo Blender. Voy al menú File, opción External Data, subopción Unpack into File, desempaquetar a ficheros. Elijo la opción Use Files in Current Directory, Create when necessary. Lo que hace es crear ficheros en la carpeta actual. Si voy a mi carpeta, tengo una nueva subcarpeta Textures, dentro de la que ha metido la única textura del archivo. En un caso general, tendría esta carpeta con todas las texturas, otra carpeta con los audios, etc. No salvamos ahora el fichero. En próximos vídeos veremos el uso de textura para influenciar otros valores de las propiedades del material, o cómo se usa más de una textura en el mismo material. También cómo editar el mapa UV para controlar exactamente cómo se pega la textura. Gracias, eso es todo por ahora.